Universidad de El Salvador, Educación a Distancia. Asignatura: Educación Inclusiva. Estudiante: Carlos Misael Noyola Rivera. Carnet: NR14003. Tutor: Licenciado Javier Antonio Flores Chávez. Fecha: sábado 22 de enero de 2022. El diseño curricular como factor de calidad educativa. El concepto de calidad es algo casi intangible, variable, dinámico, que cambia con el tiempo y con las personas que lo definen, con las ideologías, con las creencias, como los presupuestos pedagógicos de los que se parten. La calidad de la enseñanza se concibe como el proceso de optimización permanente de la actividad del profesor que promueve y desarrolla el aprendizaje formativo del alumno. Mas la enseñanza se valora tanto por los efectos promovidos en las adquisiciones y estilos del alumno. El logro de la calidad adecuada en cada momento pasa por la consecución de un diseño curricular que ofrezca respuestas válidas a los estudiantes, para su vida y para su sociedad. Si esa deseada calidad no se traslada a un currículum apropiado, se queda en una mera declaración de buenas intenciones. Al fin, lo que llega a la escuela y al maestro es ese currículum, que marcará los caminos por los que transitan hacia un mundo más justo y más equitativo. El diseño curricular como eje de educación. Se tiene que abogar por un currículum que incluya todo lo importante para que la población disponga de una formación básica integral, que favorezca aprendizajes transferibles, que dote de competencias suficientes como para desenvolverse satisfactoriamente en la vida. Los elementos curriculares como factores de calidad educativa. Las competencias para la cohesión del currículum, objetivos de calidad para el sistema, contenidos selectos para la educación actual, una metodología diversificada, facilitadora de la calidad para todos. Métodos didácticos, por la línea de razonamiento aplicada, inducción, deducción, análisis y síntesis. Por el modelo de desarrollo personal pretendido, individualización, socialización, personalización. Por el tratamiento disciplinar seleccionado, globalización, integración y interdisciplinariedad. La evaluación, hacia la calidad o hacia la estandarización humana. Habrá que reconocer que lo que trabajan diariamente no sirve para su reconocimiento oficial, sino que lo único válido en la práctica es aprobar un examen, con virtualidades evidentemente ilimitadas. Es imprescindible evaluar todo lo que el estudiante hace en el día a día de su trabajo escolar, y todo lo que hace el profesor. Los profesores de enseñanza y de aprendizaje deben ser valorados de modo continuo y cualitativo, para que ofrezcan datos permanentes acerca de lo que funciona y lo que no, para reforzar y corregir. Importancia de la evaluación y la autoevaluación en el rendimiento académico. La Universidad de Veracruzana realizó la modificación del Plan de Estudios por el Modelo Educativo Integral y Flexible, MEIF, el cual impera actualmente y gracias al cual se asume el compromiso de formar profesionales que contribuyan al progreso económico, político y social del país. El MEIF concibe la enseñanza, aprendizaje como proceso y la educación como fenómeno integral en la interveniente conocimiento. Actitudes y valores. Propone que mediante la formación integral se tienda a fomentar en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo. Evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica se tiene que ilustrar las condiciones y posibilidades iniciales de aprendizaje. Su propósito es tomar decisiones pertinentes para hacer el acto educativo más eficaz, evitando procedimientos inadecuados, determinar si los estudiantes poseen los requisitos para iniciar el estudio. En cuanto a la estructura, es elegible libremente por el docente, por tanto puede conformarse por preguntas abiertas o cerradas. Evaluación formativa. La evaluación formativa es cuando se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los estudiantes. Su finalidad es tomar decisiones respecto a las alternativas de acción y dirección que se van representando conforme se avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluación sumativa. La evaluación sumativa se usa para designar la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar promociones.
Su propósito es tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación totalitaria a cada estudiante, que refleje la proporción de objetivos logrados en el curso. Su función es explorar en forma equivalente el aprendizaje de los contenidos incluidos logrados en los resultados en forma individual. Autoevaluación y rendimiento académico. Con el fin de lograr el aprendizaje autónomo, se debe fomentar en el universitario la autoevaluación, que es un tipo de evaluación ligada con el aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida, puesto que la realización del propio estudiante y le permite comprobar su nivel de aprendizaje y, en su caso, reorientarlo. Cuando interviene el docente, y esto será evaluación continua o final, y si solo intervienen los estudiantes, se tratará de evaluación por iguales. Por medio de esta, el estudiante comprueba qué conocimientos ha asimilado y qué componentes desarrollará correctamente, y cuáles no, y por qué motivo y cómo puede mejorarlos. Saber pedagógico. Fundamento del ejercicio docente. Como fundamentos de orden metodológico en lo que se apoyan los análisis, se plantean, en primera instancia, algunos desarrollos teóricos de Foucault. La propuesta Foucaultiana es abordada y en cierta medida puesta en funcionamiento por el Grupo de la Historia de las Prácticas Pedagógicas en Colombia, grupo interdisciplinar y heterogéneo como el saber pedagógico, mismo que, coincidiendo la pedagogía como saber, abre innumerables espacios para la construcción de historias particulares acerca de sus dominios relativos y correlativos. El saber constituido en las relaciones de poder. El saber se constituye en espacios de construcción social, emergentes de recortes de saberes disciplinares, de ciencias o de disciplinas que tengan alguna relación con la práctica discursiva de la que efectivamente algo se dice o se enuncia. La relación poder-saber está plenamente identificada en Foucault. En cuanto a las formas de conocimiento, están articuladas al poder imperante. No hay en el conocimiento una adecuación al objeto, una asimilación, sino que hay, por el contrario, una relación de distancia y dominación. Elementos que interactúan en la construcción del saber pedagógico. Sujetos que enuncian discursos y prácticas relativas a la pedagogía. Disciplinas, ciencias o campos disciplinares que erigen discursos relativos a la pedagogía. La epistemología, las metodologías, las teorías acerca de la naturaleza. Instituciones en las que se formulan estos discursos, la escuela. El conjunto de prácticas que los sujetos, las instituciones y las diferentes instancias, el saber constituido en el torno a los objetos de la educación y a la pedagogía, el conjunto de relaciones que se dan entre los sujetos de la pedagogía y los saberes que median tales relaciones. La bibliografía ha sido tomada por Casanova Ma Antonia, el diseño curricular como factor de calidad educativa, y también por Fabiola Cruz Núñez, importancia de la evaluación y autoevaluación en el rendimiento académico. Sánchez Amaya, T. y González Melo, H.S. Saber pedagógico, fundamentos del ejercicio docente. La infografía. El diseño curricular como factor de calidad educativa. Calidad educativa para todos. La calidad de la enseñanza se concibe como el proceso de optimización permanente de la actividad del proceso que promueve y desarrolla el aprendizaje formativo del alumno. Carrey y Kemis, 1988. El diseño curricular como eje de la educación. Una propuesta teórica práctica de las experiencias de aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras que la escuela, en colaboración con su entorno, deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de capacidades y dominio de competencias. Casanova, 2006. Elementos curriculares como factores de calidad educativa. Cohesión del currículum, objetivos de calidad para el sistema, contenidos selectos para la educación actual, una metodología diversificada, facilitadora de la calidad para todos. La evaluación. Es fundamental que el modelo de evaluación esté en consonancia con las finalidades que se pretenden en las diferentes etapas o niveles regulados. La fuente ha sido tomada por el libro de Educación Inclusiva, por la Universidad de La Sabana y la Universidad de El Salvador. Unidad 4. La virtualidad en los procesos educativos.
La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) en las actividades cotidianas toma con una gran fuerza. Las NTIC no se consideran ajenas a prácticamente ningún proceso que requiera manejo o procedimiento de información, ni tampoco se restringe a un solo campo profesional. Los espacios virtuales de aprendizaje favorecen aspectos que la presencialidad limita o simplemente no contempla. En los procesos virtuales debe prevalecer la comunicación fluida y efectiva, en una atmósfera cálida y con un acompañamiento constante de las actividades que realizan los participantes. El profesor tutor como participante del proceso educativo. El paradigma de que el profesor monopoliza el conocimiento y solo lo transmite quedó en el olvido. Ahora se le considera un consejero, experto o facilitador que guía, orienta y realimenta los procesos en vez de imponerlos. La labor docente es muy compleja, pues no solo requiere actividades para el manejo de los alumnos, sino que también actitudes para el dominio de su especialidad académica y de las técnicas y los procesos en el ambiente educativo virtual. Los tutores de entornos virtuales deben evitar las siguientes situaciones: no haber sido estudiantes de un curso en línea, no dar respuestas o dar una respuesta tardía a las dudas que le presentan los estudiantes, tener una presencia esporádica o nula en el aula durante el desarrollo del curso, no ser claro en sus indicaciones, ser excesivamente rígido, no mostrar cercanía con los estudiantes, contribuir a la sobrecarga del estudiante, no fomentar la interacción y la colaboración. El estudiante como protagonista de su aprendizaje. El aprendizaje significativo supone cuestionamientos y requiere la implicación personal de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia el proceso y el objeto de aprendizaje, tendente a que el discente de que se pregunte qué quiere aprender, por qué y para qué aprenderlo significativamente. El rol protagónico de los participantes se potencia con las actividades colectivas, que invitan a la reflexión individual mediante la interacción con el colectivo de participantes. Se plantea al participante como el dueño de su aprendizaje en un proceso de construcción constante. Virtualidad y aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo corresponde a la construcción del conocimiento, donde unas piezas encajan con otras en un todo coherente. Por lo tanto, para que se produzca un verdadero aprendizaje, es decir, un aprendizaje a largo plazo, el aprendizaje significativo debe tener al menos las siguientes características: que parta de conocimientos previos y fomenten que el participante relacione lo que aprenderá, que permita relacionar el contenido con la propia experiencia, que sea interesante y novedoso, que sea dinámico y motivador para retarlo en el proceso de aprendizaje, que a través del aprendizaje se pueda construir, que los integrantes se sientan partícipes de este proceso de construcción, que los alumnos puedan generar nuevas actividades de aprendizaje, que permita tomar la mejor del aprendizaje autónomo y transformarlo en colaborativo. Los paradigmas de educación tradicional y educación virtual. La virtualidad trasciende la mera extracción de información de sitios web o la descarga de archivos para ser leídos. Implica un proceso de análisis y formación de relaciones cognitivas. Las actividades diseñadas para un entorno virtual deben estimular la construcción del conocimiento en el alumno para que sean eficaces. De esta manera, se intuye que las estrategias de aprendizaje son similares tanto en la educación virtual como en la educación presencial. Orígenes de la mediación pedagógica. La mediación pedagógica tiene sus orígenes en las corrientes pedagógicas, tales como la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, Brunner y el cognitivismo. La teoría social histórico-cultural de Vygotsky, como la propuesta de la zona de desarrollo próximo. La relación con la teoría del aprendizaje significativo se sustenta en el hecho de que mediación pedagógica se dirige a la construcción de conocimientos que tengan relación con las necesidades e intereses del educando y sean útiles para la vida de los mismos. Mediación pedagógica. Una de las posturas es la propuesta por Gutiérrez y Prieto, la cual es un enfoque teórico que encuentra sus fundamentos en autores como Freire, quien concebía el acto educativo como un proceso dialogal y social entre iguales. Por su parte, Assmann propone que el proceso de aprendizaje ocurre en un ambiente ameno, plácido y motivador. Esta motivación conlleva al desarrollo de conciencia de aprendizaje y vivencias
Pérez menciona que la mediación pedagógica parte de la necesidad de promover experiencias de aprendizaje, de lograr la interactividad del estudiante como ser humano, comprender que el acto pedagógico no puede ser directivo. El profesorado en la mediación pedagógica. El docente enfrenta diversos retos y demandas. La tarea del docente mediador no se restringe a una mera transmisión de información. Para ser profesor no es suficiente dominar la materia. El colectivo docente en la actualidad pasa de ser una persona que da clases maestrales a ser un guía y orientador de la clase. Se encarga de motivar al estudiantado e involucrarlo en procesos tomando como principal fuente de enriquecimiento de la lección de sus propias experiencias. Características del docente mediador. Propicio espacios de interrelación, intercambio de conocimiento, de diálogo y de apertura, donde él y el aprendiente son partícipes activos del proceso pedagógico. Establecer metas, favorecer la perseverancia, desarrollar hábitos de estudio. Tiene la intención de facilitar el aprendizaje significativo, favorecer la trascendencia, anima a la búsqueda de la novedad, despierta un sentimiento entremezclado de valores como libertad, humildad, responsabilidad. Emplea diferentes tratamientos pedagógicos según las demandas de los aprendientes. Metodologías en la mediación. Es el método que el docente utilice para iniciar un tema. Lo compone todas las estrategias, actividades y dinámicas que utiliza el profesorado para motivar al estudiantado y para empezar de una forma creativa las lecciones, teniendo en cuenta las experiencias y comentarios de los mismos, para así lograr que éste se sienta parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje. Técnicas que los docentes utilizan para lograr que la metodología sea buena. Deben ser activas, deben ser participativas. Las clases deben ser pertinentes con los intereses, deben ser más democráticas, deben proporcionar la creatividad y la criticidad, estimular la construcción del conocimiento, incluir técnicas que propicien la socialización y la individualización. Lenguaje y comunicación de la mediación. Dentro del proceso de comunicación se presentan dos tipos, el verbal y el no verbal. En el primero se enfatiza el uso de la lengua. El segundo se refiere especialmente al uso de gestos, miradas, movimientos corporales, contacto visual, expresión facial, posturas corporales, entre otros. Se debe de resaltar la importancia de utilizar en las lecciones un lenguaje claro y preciso, simplificado, expresiones adecuadas que le permitan al docente y al educado tener el máximo de significado posible. Evaluación en la mediación pedagógica. Es una actividad compleja que al mismo tiempo constituye una tarea necesaria y esencial en la labor docente. Es compleja porque dentro de un proceso educativo puede evaluarse prácticamente todo, lo cual implica aprendizajes, enseñanzas, acciones docentes, contextos físicos y educativos, programas, currículo, aspectos internacionales, entre otros. Una mejora en las propuestas de enseñanza y aprendizaje también requiere necesariamente de un cambio significativo en los modos de entender y realizar la evaluación. Conjunto de prácticas que los sujetos, las instituciones y las diferentes instancias, también el saber constituido en torno a los objetos de educación y la pedagogía. El conjunto de relaciones que se dan entre los sujetos de la pedagogía y los saberes que median tales relaciones. Bibliografía. Moreira Segura, Delgadillo Espinosa. La virtualidad en los procesos educativos. Reflexión histórica sobre su implementación. Grisel León, Aproximaciones a la mediación pedagógica. Echeverría Jaramillo, La práctica pedagógica, una torre de Babel. Infografía. La virtualidad en los procesos educativos. El profesor tutor como participante del proceso educativo. El paradigma de que el profesor monopoliza el conocimiento y solo lo transmite quedó en el olvido. Ahora se le debe considerar un consejero, experto o facilitador, que guía, orienta y facilita los procesos en vez de imponerlos. Los tutores en entornos virtuales deben evitar las siguientes situaciones: dar una respuesta tardía a las dudas, tener una presencia esporádica, no ser claros en sus indicaciones, ser excesivamente rígidos y no mostrar cercanías con los estudiantes. El estudiante como protagonista de su aprendizaje. El aprendizaje significativo supone cuestionamientos y requiere la implicación personal de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia el proceso y el objeto de aprendizaje.
virtualidad y aprendizaje significativo, que partan de conocimientos previos, que participan relaciones el contenido, que permitan relacionar el contenido, que sean interesantes y novedosas, que sean dinámicas y motivadoras, que a través de ellas se puedan construir. Las actividades diseñadas para un entorno virtual deben estimular la construcción del conocimiento en el alumno para que sean eficaces. De esta manera, se intuye que las estrategias de aprendizaje son similares, tanto en la educación virtual como en la presencial. La fuente fue tomada de la virtualidad en los procesos educativos, reflexiones teóricas sobre su implementación. Y créditos a la UNESCO y a la Universidad de El Salvador. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver.